Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver el capítulo 79, parte 6, la regulación de la glucosa en el cuerpo humano. Este capítulo va a hacer un resumen de las hormonas que hemos visto: insulina, glucagón, somatostatina, y de los órganos que regulan la glucosa en el cuerpo, los más importantes: el páncreas y el hígado. Desde comenzar, decirles que probablemente para los miembros del canal se les hará raro que esté subiendo muchos videos. Esto es porque quiero dejar un bonche hecho, porque ya el 1 de marzo, bueno, o 2 de marzo, 2 de marzo, entro a la residencia médica de medicina interna. Entonces probablemente vean menos videos, pero quiero tratar de tener un bonche. Cada domingo, todos quienes no estén inscritos en los miembros del canal van a estar viendo estos videos cada domingo. Probablemente este video lo vean después de mi primera semana como médico residente, o bueno, como residente de medicina interna. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la regulación de la glucosa en el cuerpo humano. La regulación, primero, saber y preguntarnos por qué es importante regular la glucemia o la glucosa en la sangre. ¿Qué hace tan importante la glucosa en la sangre? Bueno, de hecho, la concentración de glucosa en la sangre la mantiene de manera rigurosa, un control riguroso, el cuerpo. Pero, como les decía, ¿por qué es tan importante mantener la glucosa constante en el cuerpo? Bueno, el único, y tal vez o el principal más bien, de los puntos de mantener la glucosa constantemente en el cuerpo es que es el único nutriente utilizado de forma habitual para tres tejidos: el tejido encefálico, la retina y el epitelio germinal, de la gónada. Estos tres utilizan como único nutriente la glucosa. Si no hay glucosa correctamente, en cantidades correctas, en la sangre, el encéfalo, la retina, el epitelio, todas las células que componen esas partes de esas estructuras mueren. Y sí, el encéfalo muere, la persona deja de tener todas estas actividades cerebrales, también en la retina, también en el epitelio germinal. Por eso es importante tener glucosa circulando de manera adecuada en la sangre. También glucosa a niveles muy bajos no le va a llegar a todas las células del encéfalo o a nutrirlas, ni a la retina, ni al epitelio germinal de la gónada. Pero también lo contrario, que sería que la glucosa esté en grandes cantidades elevada, tampoco es bueno. ¿Por qué? En exceso la glucosa puede, primero, cuando puede aumentar la presión osmótica extracelular. ¿Qué quiere decir? La glucosa va a funcionar aumentando la presión osmótica, es decir, mayor cantidad de soluto afuera de la célula. Este es un soluto que es la glucosa, son varias glucosas, y esto es un aumento de glucosa, va a generar que por ósmosis el agua que está intracelular o dentro de la célula se mueva hacia lugares donde hay más soluto o más concentración. En este caso, concentración de glucosa, porque tenemos un exceso de glucosa de manera extracelular. Entonces, el agua intracelular de la célula va a tratar de salir por ósmosis, y entonces la célula se hace pequeña. Y eso se le llama deshidratación celular, que también puede generar daños en todas las células, compañeros. Eso es lo primero. Ese puede generar un exceso de glucosa en la sangre. También el otro es una pérdida de glucosa por la orina. Porque resulta, tal vez ustedes ya lo saben, si ustedes vieron los capítulos de renal, si no, los invito a ver estos capítulos o esta unidad del riñón, donde se explica que los túbulos en la nefrona, obviamente tenemos a la nefrona, tenemos los túbulos donde se forma la orina, y en estos túbulos se reabsorbe o se excreta
cierto tipo de líquidos o cierto tipo de nutrientes, entre ellos la glucosa. Lo normal es que la glucosa no se excrete, es decir, no es normal que nosotros orinemos perdón, orinemos glucosa. No es normal. Lo normal es que a lo mejor sí se filtre la glucosa, ¿sí? Pero la mayor cantidad de glucosa se reabsorbe, el cuerpo la reabsorbe en este tubo, en los túbulos. Principalmente la glucosa se reabsorbe en la luz tubular del túbulo proximal, es decir, en la parte inicial de todo este sistema de reabsorción y excreción en el riñón. En esa primera parte, ahí la glucosa se reabsorbe. ¿Cómo es que se reabsorbe? A través de un cotransportador. El más famoso, y de hecho el que de hecho hay hasta tratamientos de diabetes, ¿no? Es el SGLT2, ¿no? El SGLT2 es un cotransportador que permite la reabsorción de la glucosa, pero con la dependencia de que haya sodio. Si hay sodio y glucosa, se reabsorbe. Pero, oh sorpresa, compañeros, el SGLT2 y todos estos cotransportadores tienen un límite de transporte. ¿A qué quiero decir? Que tienen un límite de cuánta glucosa pueden reabsorber. Si la persona tiene un exceso de glucosa en la sangre y que finalmente va a ser filtrada por los riñones y va a caer aquí en la luz del túbulo proximal, pues entonces si hay mucha glucosa, por más que los SGLT2 estén a su máximo por ciento, no van a poder reabsorber. ¿Por qué? Porque tienen un límite de reabsorción. Entonces, ¿qué hacen con la glucosa sobrante? Pues la excretan. Es lo que vamos a poder observar en la orina. Un aumento de la excreción de glucosa en la orina. Glucosuria normalmente se llama. Pero ¿qué creen? También, además de perder glucosa por la orina, también sucede un efecto de diuresis osmótica renal, que es muy parecido a lo que sucedía con las células, solamente que aquí es en una gran estructura. Como hay grandes cantidades de soluto en la luz del túbulo proximal, entonces lo que se genera o lo que pasa es que el líquido intersticial, que también está formado por agua, hace una ósmosis. Y entonces el agua que está en el líquido intersticial sale, o más bien entra a la luz del túbulo proximal, y entonces entran más agua. Y esa agua del líquido intersticial e inclusive de los túbulos de las arterias peritubulares entra a la luz del túbulo proximal y esa agua se excreta también. Es decir, perdemos también agua, perdemos también glucosa y también se está perdiendo el efecto de concentrar la orina. El torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo vamos a ver lesiones vasculares. Esta parte de explicar por qué la glucosa en niveles excesivos en la sangre genera lesiones vasculares tiene que ver con procesos inflamatorios complejos que no vamos a abundar en esta plática porque no es el tema. En siguientes pláticas a lo mejor lo podemos abundar. Las lesiones vasculares que genera el exceso de glucosa en la sangre, aunado a una diabetes mal controlada, puede generar riesgos de ataques al corazón, aterosclerosis, ictus, insuficiencia renal terminal y ceguera. Así que, compañeros, en exceso ni disminuida la glucosa puede estar en el cuerpo. Por lo tanto, la glucosa debe tener un riguroso control y en valores normales. Y hoy vamos a ver cómo es que la glucosa se controla en el cuerpo en diferentes aspectos. Vamos a comenzar. En resumen de la glucosa, a grosso modo, ahorita lo vamos a ir desdoblando, todas estas partes del sistema hormonal que controla la glucosa finalmente. Pero aquí es un resumen, ¿no? Supongamos que por la mañana, antes del desayuno, es decir, un paciente que ha ayunado toda la noche,
Le picamos el dedo, le hacemos una cuantificación de glucosa capilar y vemos que tiene una glucosa de entre 80 a 90 miligramos por decilitro. Eso, compañeros, es el nivel normal, de acuerdo a Guyton, de glucosa que debe de tener una persona en ayunas. Normal. 80, 90 miligramos por decilitro. Ya si se van a guías internacionales que finalmente son de la eh, Asociación de la Diabetes, sí, la ADA, ustedes van a notar que niveles normales son considerados inclusive menor de 100 miligramos por decilitro, entre 80 a 100 miligramos por decilitro. Pero vamos a tomar los niveles que nos da Guyton. 80 a 90 miligramos por decilitro es lo normal o el control normal donde el cuerpo debe de mantener ese riguroso control. Con 80 a 90 miligramos por decilitro en el torrente sanguíneo, el encéfalo tiene buen contenido de glucosa para funcionar, también la retina y las gónadas y todo el cuerpo. Después, obviamente, llegamos al desayuno. La persona ingiere contenidos de carbohidratos, lípidos y grasas y entonces la glucosa aumenta. Posteriormente, si nosotros le tomamos una glucemia al paciente, una prueba de glucosa, una hora posterior al desayuno, es decir, postpandrial, veremos que su glucosa está, vamos a llamarlo así, aumentada. 120 a 140 miligramos por decilitro, porque obviamente es esperado porque se ha consumido glucosa en la sangre. Se ha consumido, perdón, carbohidratos, se han consumido lípidos, ha comido el paciente glucosa. Posteriormente, a la segunda hora postpandrial o después del desayuno, podemos observar ya niveles normales de glucosa en la sangre. Es decir, el cuerpo ha regresado al punto basal, 80 a 90 miligramos por decilitro, porque nuevamente, compañeros, menos glucosa del rango normal o más glucosa del rango normal no pueden estar o no pueden eh, ser fisiológicamente. Eso ya sería una patología. Vamos a desglosar entonces estos cuatro procesos, bueno, estos varios procesos que observábamos a grosso modo. Primero vamos a comenzar con la comida y con las 2 horas postpandriales. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente o una persona come? Pues normalmente cuando come, como lo observábamos, los niveles de glucosa aumentan en la sangre. Y entonces entra nuestro primer jugador, que es el páncreas. El páncreas, como sabemos, contiene a las células, bueno, a los islotes de Langerhans, que contienen a las células alfa, beta y delta. Y obviamente, estas sintetizan glucagón, insulina y somatostatina, así en ese orden. Cuando hay altos niveles de glucosa en la sangre, ya habíamos sabido o ya hemos sabido que aumenta drásticamente los niveles de insulina en la sangre. A su vez, la insulina sirve como inhibidor del glucagón y lo hace disminuir. Además, la insulina también sirve como estimulante de la somatostatina. Y esta somatostatina lo que hace aquí es que la insulina no se pase de largo. Es decir, la mantiene a raya o a un control. No la disminuye del todo porque la insulina sigue y va a seguir prevalente cuando haya glucosa aumentada en la sangre y siempre va a estar así. Pero la somatostatina es un modulador. En este juego o en este sistema es un modulador. Entonces, glucosa elevada porque comiste aumenta la insulina. Y después, esta insulina lo que hace es, tiene múltiples factores, pero los principales o lo que se puede englobar, su función principal es que utiliza la glucosa que consumiste para energía de las células y almacenamiento. Para utilizar esa energía almacenada, digámoslo así, para posteriormente cuando no haya glucosa.
La utilización de la glucosa se ve en diferentes órganos. El principal es el hígado. Aquí la insulina aumenta la glucogénesis, es decir, la síntesis de glucógeno, es decir, almacenamiento de glucosa. La glucosa se convierte en glucógeno. Y obviamente, si hay un exceso de glucosa y tú consumiste mucha glucosa, muchos carbohidratos, y ya excediste el almacenamiento del hígado, entonces esa glucosa se convierte en lípidos, en ácidos grasos. Aquí es como lo vemos en el ejemplo. Otra de las funciones de la insulina es que también aumenta la glucogénesis, pero en el músculo esquelético. Esta glucogénesis o este almacenamiento de glucosa convertido en glucógeno es utilizado en el músculo esquelético cuando le vaya a faltar glucosa para hacer sus actividades. No para liberar glucosa al torrente sanguíneo y que se utilice en otras células. No. Las células musculoesqueléticas solamente van a poder utilizar la glucosa recibida por el estímulo de la insulina y además por los almacenamientos que hayan tenido a partir del glucógeno. Otra de las cosas es que aumenta la síntesis de proteínas, es decir, si tú consumiste además de glucosa, consumiste aminoácidos, también la insulina ayuda a sintetizar proteínas y ayuda a reparar si es que sufre algún daño. El músculo esquelético pues ayuda a generar más aminoácidos y también a absorber estos aminoácidos en el músculo esquelético. En el tejido adiposo, que es este de acá, así yo se los puse, es aumentar la lipogénesis, es decir, la síntesis de ácidos grasos. Pero lo más importante de todo esto es que cuando nosotros consumimos glucosa, también la recibe directamente el encéfalo. Y esto es algo clave e importante y que siempre se les tiene que quedar. El encéfalo no necesita de la insulina para tener su energía, pero también el encéfalo no almacena glucosa como los otros órganos. Entonces, siempre depende de que haya glucosa en la sangre. Por eso es tan importante tener niveles normales de 80 a 90 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre, porque con esto aseguramos que el encéfalo está nutriéndose, las células están nutriéndose adecuadamente. Con todos estos factores que hemos visto y que finalmente la insulina está generando que el exceso, o bueno, más bien, bueno, sí, en un momento el exceso de glucosa que estamos teniendo por el consumo de alimentos, se está metiendo y se está convirtiendo tanto en energía disponible ya, right now, como almacenamiento. Eso genera que comiencen a disminuir los niveles de glucosa y después de unas 2 horas más o menos, se regrese a niveles normales de glucosa. Pero ahora, una vez que se llegaron a niveles normales de glucosa, es decir, de 80 a 90 miligramos por decilitro, ¿cómo mantenemos esa glucosa normal? ¿No? Ustedes se preguntarán, porque obviamente el encéfalo sigue y sigue consumiendo, quiere seguir consumiendo. Bueno, entramos en un proceso que se llama ayuno, en donde la persona ha dejado de comer, ya tiene de 2 a 6 horas. Normalmente este ayuno postpandrial tardío se le llama o interpandrial, que es entre las comidas, abarca de las segunda hora después de comer hasta la sexta hora después de comer. Este ayuno está caracterizado porque la glucosa empieza a descender, pero el cuerpo no la va a dejar
descender, porque al disminuir la glucosa, los niveles de glucosa en la sangre, entra nuevamente nuestro amigo el páncreas. Y entonces, ahora, como hay bajos niveles de glucosa, la insulina ya no tiene un efecto en esto, porque obviamente la glucosa, recordemos que es un estímulo principal para aumentar la insulina. Entonces, al no haber glucosa, la insulina tampoco está estimulándose, generando así que la insulina, que tenía un efecto inhibitorio en el glucagón, ya no lo tenga. Y entonces, ahora sí, el glucagón empieza a aumentar. La somatostatina en algunos puntos disminuye, pero como tal, recuerden, es un modulador. Aquí vigila que no se vaya de largo ni la insulina ni el glucagón. Entonces, ¿el glucagón qué hace? El glucagón vuelve a estimular ahora al hígado y le dice, ¿sabes qué? Genérame glucogenólisis. Glucogenólisis. La glucogenólisis es a partir de el glucógeno almacenado en el hígado, se convierte este en glucosa. Glucosa para obviamente aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Pero también otra de las cosas muchísimo más importantes es mantener los niveles adecuados de glucosa en la sangre para el encéfalo. Es decir, que el hígado está jugando un papel importantísimo en los niveles de ayuno, en los niveles, perdón, en los momentos donde estamos ayunando o no estamos consumiendo ningún alimento. Es por eso que pacientes con hepatopatías crónicas no tienen esta capacidad de glucogenólisis y entonces sufren de una hipoglucemia, por ejemplo, o de no controlar adecuadamente los niveles de glucosa en la sangre. Hay que recordar, porque ustedes me preguntarán, bueno, oye, pero ¿qué pasa con los músculos? ¿Qué pasa con los tejidos, tejidos adiposos, ¿no? Que también necesitan, a lo mejor, energía. Pues estos están funcionando porque utilizan ácidos grasos por lo general, no necesitan tanto de la glucosa. Aún así, si bien aquí, ojo, y algo bien importante que a lo mejor no está en el esquema, cuando obviamente se produce glucogenólisis, se liberan cantidades de glucosa nueva, ¿no? Y esta glucosa nueva puede llegar a estimular a la insulina en una menor medida. Pero aún así, eso no importa porque recuerden, la glucosa, o más bien el encéfalo, no necesita de la insulina para que la glucosa entre a las células o a las neuronas. No lo necesita. Tiene sus transportadores, tiene sus GLUT1, sus GLUT3, que no necesitan del estímulo de la insulina. Obviamente, la insulina se llega a muy poco, se llega a elevar por estos niveles de glucosa, pero pues la insulina finalmente puede llegar a lo mejor a ayudar a que entre al músculo esquelético o a otras células glucosa, sí, claro, pero esquemáticamente el glucagón en el ayuno está predominando. Y aquí hay de dos, bueno, hay de tres formas, ¿no? Tú comes, ¿sí? Y se da este sistema. Se da a partir de que comes y posteriormente 2 horas postpandriales. Llegamos a un nivel de ayuno, ¿no? O postpandrial tardío. Y en esas 2 a 6 horas que no has comido, se da este sistema. Posteriormente, normalmente o lo normal es que comas nuevamente y se da este sistema otra vez. Y así se repite cíclicamente. Pero ¿qué pasa? Supongamos que a lo mejor esta fue la cena y entonces ya no vas a comer hasta el otro día. Es decir, vas a tener algo que se llama ayuno nocturno. Y este ayuno nocturno es de 6 a 12 horas posteriores a la última ingesta de comida. Y sí, compañeros, el ayuno nocturno varía en ciertas cosas porque se empiezan a estimular
otros factores en el cuerpo para mantener la glucosa a raya. Recuerden, en toda esta plática, la misión es mantener la glucosa en niveles normales. Pero puede haber otra opción, ¿no? Después del ayuno, tú a lo mejor decidas generar un ayuno nocturno, es decir, comes en la noche y después despiertas y no desayunas. Te sigues derecho y haces un ayuno prolongado de 6 a 12 horas. Aquí vamos a hablar de otro tipo, perdón, aquí es un ayuno prolongado de más de 12 horas. Aquí es un error, es de más de 12 horas, llegando a ser de 12 horas hasta 24 horas este ayuno prolongado. Y que también tiene variantes en todos estos sistemas que vamos a ver. Vamos a comenzar con el ayuno nocturno. Es decir, una vez que tú comiste o cenaste más bien y comienza el ayuno nocturno. En el ayuno nocturno, normalmente la glucosa se mantiene en niveles normales. El cuerpo tiene la capacidad, les digo, de mantener la glucosa en niveles normales, de 80-90 miligramos por decilitro. Aquí lo que varía, el glucagón sigue siendo la estrella, sigue funcionando, sigue predominando. La insulina no se utiliza o no se utiliza para nada en este proceso, ni la somatostatina, les digo, sirve como modulador. El glucagón, ahora lo que aquí varía entre un ayuno postprandial tardío a un ayuno nocturno que ya es un poco más prolongado, ya son de 6 hasta 12 horas sin haber comido. Aquí, ya si ustedes se dan cuenta, el hígado, además de la glucogenólisis, es decir, de todavía tener o llegar a tener reservas de glucosa a partir del glucógeno, estas ya se están acabando, pero por eso empieza el efecto de la gluconeogénesis, o sea que las células o los hepatocitos, las células del hígado, empiezan a sintetizar a partir de ácidos grasos, de aminoácidos, glucosa. ¿Por qué? Porque ya se les está acabando la reserva a este hígado. Pero todo es, en fin, de mantener niveles adecuados de glucosa en la sangre para nuestro encéfalo. ¿Y qué es lo que hacen otros lugares, como el músculo esquelético? Bueno, el músculo esquelético dice, ¿sabes qué? Yo utilizo ácidos grasos y yo te puedo llegar a donar aminoácidos. Mis aminoácidos que componen mi estructura, te los puedo llegar a donar. Generar una proteólisis, es decir, un catabolismo de los aminoácidos, para que estos aminoácidos viajen a la gluconeogénesis en el hígado. Y también el tejido adiposo te dice también, ¿sabes qué? Yo también puedo hacer lo mismo. Yo mi energía la baso en ácidos grasos, yo obtengo la energía de mis ácidos grasos, pero el glicerol te lo puedo llegar a donar a ti hígado para generar gluconeogénesis en el hígado, para generar nueva glucosa a partir de ácidos grasos, a partir de aminoácidos, y así mantener los niveles adecuados de glucosa. Y eso se va empezando a ver en el ayuno nocturno. Obviamente de manera leve, pero ya empieza a haber un catabolismo. Pasamos al ayuno nocturno y bueno, la persona, supongamos que amanece y no consume nada. Es decir, comienza con un ayuno prolongado. El ayuno prolongado, como les decía, normalmente es de 12 a 24 horas, inclusive otros libros ya los pueden llegar a utilizar hasta de 24 o más. Pero ¿qué creen? La glucosa se sigue manteniendo de 80 a 90 miligramos por decilitro, pero aquí ya las cosas empiezan a notarse medio extrañas porque el glucagón sigue predominando, claro, siempre está predominando,
¿sí? Porque no hay un estímulo de glucosa alta o un aumento alto de glucosa porque el paciente no ha consumido nada, pero aquí, fíjense que aquí en el ayuno prolongado ya, sí o sí, se acabaron las reservas de glucosa a partir de glucógeno. Aquí lo único que ya está existiendo para sintetizar más glucosa es la gluconeogénesis a partir de ácidos grasos y aminoácidos, genero glucosa y la cetogénesis. Es decir, la síntesis de cuerpos cetónicos que finalmente de una u otra medida pueden llegar a ser utilizados por el encéfalo. Sí, las neuronas pueden llegar a utilizar los cuerpos cetónicos, pero esto no es recomendable porque los cuerpos cetónicos no llegan a utilizarse de manera adecuada o finalmente no es lo que necesita el encéfalo. Lo que necesita el encéfalo es glucosa. Además de esto, los músculos esqueléticos dicen, ¿sabes qué? Te apoyé en un inicio con una proteólisis, con aminoácidos, pero esto ya se ha prolongado y entonces lo que hace es ahorrar los ácidos grasos. Ahorra los ácidos grasos, ya se acabó también sus reservas de ácidos, perdón, se reserva los aminoácidos, sus pocos aminoácidos que tiene para sobrevivir las células del músculo y se ha acabado sus ácidos grasos para tener energía y entonces utiliza los cuerpos cetónicos para mantener vivas las células. Estos cuerpos cetónicos que se generaron en la cetogénesis, acá en el hígado, los utiliza el músculo esquelético. ¿Qué pasa con la lipólisis? La lipólisis sigue dándole energía, sigue dándole el glicerol para la gluconeogénesis, pero también empieza a disminuir esta lipólisis. Como ustedes pueden darse cuenta, el cuerpo ya está en los últimos puntos, pero sigue manteniendo los niveles de glucosa de 80 a 90 miligramos por decilitro. Y así, compañeros, el cuerpo puede tener un ayuno prolongado, un ayuno nocturno, un ayuno normal, postpandrial, tardío, y tiene que tener los niveles normales de glucosa. Eso es lo fisiológico y lo adecuado. Ahora vamos a pasar a escenarios diferentes, escenarios que los ponen tanto son de deporte, haciendo deporte o ejercicio, y otros de patología. Vamos a ver situaciones especiales de la regulación de la glucosa, que son situaciones que son comunes en el área del ejercicio, en el área clínica. El primero de ellos es el ejercicio. Cuando se hace ejercicio, el, vamos a llamarlo así, el órgano que tiene mayor esfuerzo o control es el músculo esquelético. El músculo esquelético aumenta la captación de glucosa y utiliza el glucógeno muscular. Lo que decíamos, el músculo esquelético tiene reservas de glucógeno, pero es un glucógeno muscular que solamente va a convertirse en glucosa cuando se necesite, pero solamente lo va a poder utilizar el músculo. Además de esto, sin necesidad, ojo, sin necesidad de que la insulina esté, solamente por el simple hecho de hacer ejercicio, los receptores de distensión del músculo esquelético van a detectar el movimiento de este músculo haciendo ejercicio y van a aperturar canales que permitan la entrada de glucosa a las células musculares sin necesidad de insulina. Por eso es que cuando pacientes con diabetes que finalmente tienen un exceso de glucosa en la sangre, se les pide haz ejercicio porque eso va a favorecer la entrada de glucosa a tus células.
Pero bueno, en fin, estamos hablando del ejercicio. En el ejercicio se da el aumento de la captación de glucosa y la utilización de glucógeno muscular. Eso genera que obviamente haya niveles disminuidos de glucosa. ¿Por qué? Porque se está utilizando esa glucosa que está en la sangre, se está utilizando. Entonces, de esos 80, 90 miligramos por decilitro que el paciente tiene, ¿no? Normalmente y él empieza a hacer ejercicio, pues empiezan a disminuir esos niveles. Aunque, ojo, en algunos, eh, en algunos estudios se ha observado que no es verdad. En algunos estudios se mantienen esos 80, 90 miligramos por decilitro de glucosa a pesar de que el paciente está haciendo ejercicio. Y es que esa es la misión del cuerpo. Y ahorita lo van a ver por qué. Porque cuando la glucosa disminuye, cuando la glucosa disminuye, el páncreas lo detecta y el principal aquí efector es el glucagón. Aumenta el glucagón por niveles disminuidos de glucosa porque esta glucosa disminuyó porque empezó a utilizarse por el músculo esquelético. Eso genera que el glucagón diga, vamos a generar más glucosa a través de mi reserva que tengo en el hígado, generando glucogenólisis. Pero algo que no se explica, y bueno, aquí más bien se va a explicar, es que, como les decía, hay pacientes o hay estudios donde se ha observado que a pesar de que tú estés haciendo ejercicio, la glucosa se va a mantener en un nivel normal de 80 a 90. Y entonces ahí es la duda, ¿no? De, bueno, si está en niveles normales de 80 a 90, pues el glucagón no se va a poder estimular y entonces no va a haber glucogenólisis y etcétera. Entonces, ¿quién está manteniendo la glucosa de 80 a 90 miligramos por decilitro? Y entonces aquí viene el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático también se estimula en el ejercicio y tiene una función de aumentar la glucosa. Lo que hace es inhibir la insulina, aumentar el glucagón. También tiene un efecto de inhibir la somatostatina y de estimular directamente la glucogenólisis en el hígado, el sistema simpático. Entonces eso va a hacer que vaya a aumentar la glucosa a pesar de que pues los niveles de glucosa no se disminuyan tanto. Obviamente todo esto no, o sea, si es todo esto, todo este sistema que vimos aquí abajo para aumentar los niveles de glucosa en sangre, es para que se le dé glucosa tanto al músculo que está generando estímulos, que se está generando estímulos y que está generando energía y necesita glucosa para hacer ejercicio, pero también para mantener despierto y mantener vivo al encéfalo. Esa es la misión principal. También se ha observado que se genera lipólisis. Cuando nosotros empezamos a realizar actividad física, también se ha observado que se genera lipólisis. Esta lipólisis puede ayudar a que se liberen ácidos grasos al torrente sanguíneo y como bien lo explicábamos anteriormente, el músculo esquelético utiliza ácidos grasos y esos ácidos grasos pueden ser utilizados para a largo plazo, si el paciente hace ejercicio prolongado, pueden utilizarse estos ácidos grasos para tener energía. Además, la glucosa que se está generando en el hígado también sirve para que sea utilizada por los músculos esqueléticos. A fin de cuentas, la glucogenólisis, que fue estimulada por el sistema simpático y bueno, también por el glucagón, termina por inhibir los niveles o proteger al cuerpo de que la glucosa baje de 80 a 90 miligramos por decilitro y que a pesar de que el paciente está utilizando glucosa en el ejercicio, pues estos niveles no disminuyan. Ahora, ojo, esta es una parte interesante porque, y hay que tener cuidado, cuando ustedes tengan pacientes con insulina, que hagan ejercicio, porque obviamente tiene diabetes este paciente y por eso le estás aplicando insulina, normalmente tienen que tener cuidado con hacer ejercicio y cuando se aplican su insulina, porque la insulina exógena o la insulina que tú te aplicas
no va a ser controlada por ninguno de estos factores. Entonces, el paciente va a hacer ejercicio, por ejemplo, y se aplica su insulina, ¿no? Su insulina rápida. Y hace ejercicio, pues ¿qué va a pasar? El paciente va a utilizar la glucosa que tiene en su torrente sanguíneo y además tú le aplicas insulina, que también sirve para disminuir los niveles de glucosa en sangre y vas a generar hipoglucemia, que es la otra situación especial. Hipoglucemia. La hipoglucemia, ustedes lo van a leer en algunos libros, es considerada menor de 70 miligramos por decilitro y hay ciertas etapas. Una de las etapas más extremas es cuando llega a niveles de menos de 50 miligramos por decilitro. Y es la explicación que vamos a dar a continuación. Cuando se llega a estos niveles de hipoglucemia, que pueden ser por múltiples factores, como por ejemplo el explicado por un exceso de tratamiento de insulina, cuando se disminuye la glucosa en sangre, ¿qué pasa? Automáticamente el cerebro lo resiente. No llegan adecuadamente la glucosa que debe de llegar y entonces las células se empiezan a fallar y eso se ve reflejado en síntomas que se llaman síntomas neuroglucopénicos. ¿Cómo lo es? La confusión, las convulsiones, la visión borrosa. Pero también otro de los activos aquí es que cuando disminuyen los niveles de glucosa en la sangre, también se desata el sistema nervioso simpático y eso activa síntomas autónomos, como es la sudoración, la taquicardia. Pero además el sistema nervioso simpático tiene como función al activarse, y ya lo veíamos anteriormente, de hacer un efecto de disminuir los niveles de insulina, aumentar los niveles de glucagón y disminuir los de somatostatina. Y además directamente aumentar la glucogenólisis en el hígado y también la gluconeogénesis en este mismo órgano de manera súbita y rápida para regresar a niveles adecuados la glucosa. Porque si no, porque ya estamos viendo que el cerebro está sufriendo las consecuencias. Obviamente el glucagón también está generando y bueno, todo con el fin de inhibir los niveles disminuidos de glucosa. Además de esto, es bien sabido que también el cortisol y la hormona del crecimiento a largo plazo aumentan y también tiene un efecto en estimular la glucogenólisis y la gluconeogénesis, además de tener en otros órganos aumentar la proteólisis en el músculo esquelético para que esos ácidos, esos aminoácidos salgan del músculo esquelético y lleguen al hígado para generar gluconeogénesis y también aumentar la lipólisis en el tejido adiposo para que estos ácidos grasos sean utilizados en la gluconeogénesis y generar más glucosa. Además, el cortisol y la hormona del crecimiento tienen un efecto de generar una resistencia a la insulina en los tejidos. Es decir, van a disminuir la capacidad, la captación de glucosa en los tejidos a partir de una resistencia a la insulina. Es decir, por más insulina bajita que haya, a pesar de que haya insulina en el cuerpo, el cortisol y la hormona de crecimiento no van a hacerla que funcione. ¿Por qué? Porque necesitamos toda la glucosa en el cuerpo existente para mantener vivo al cerebro, para que toda esa glucosa llegue al cerebro. No necesito que otra célula esté funcionando más que el cerebro. Entonces se genera esa resistencia a la insulina o resistencia periférica a la insulina. Eso es lo que sucede con la hipoglucemia. Por último, el estrés agudo o un trauma o un sepsis. El estrés agudo, el trauma o la sepsis, que pueden ser por un trauma, que pueden ser por una sepsis,
Es un tema complejísimo, pero solamente nos invocaremos a lo que pasa con la glucosa. Lo que pasa aquí con la glucosa es que con un estrés agudo, ya sea un trauma o la sepsis u otro tipo de estrés, el glucagón aumenta. Y este glucagón genera glucogenólisis, gluconeogénesis, también está implicado el sistema nervioso simpático y finalmente como resultado tenemos un aumento de glucosa en la sangre. Normalmente entonces todos estos pacientes con trauma, con sepsis, tienden a generar una hiperglucemia. Esa es la característica de un trauma, de una sepsis, hiperglucemia. Ese aumento de la glucosa en la sangre va a estimular a la insulina. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Este logo significa que inhibe los niveles disminuidos de insulina y entonces va a aumentar los niveles de insulina porque ya empieza a haber glucosa en la sangre. Pero, oh sorpresa, compañeros, en el estrés agudo, también el cortisol, también la hormona del crecimiento aumentan. ¿Y qué es lo que generaban? Disminuir la captación de glucosa en los tejidos, resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que haya niveles elevados de glucosa por el estrés agudo, ya sea el trauma o la sepsis, y a pesar de que esa glucosa elevada haya estimulado a la insulina y haya niveles elevados de insulina, es decir, hiperinsulinemia, no va a servir de nada a las células porque el cortisol, porque la hormona del crecimiento generan una resistencia en la insulina en todos los tejidos, generando una disminución de la captación de glucosa en todos estos tejidos. Además de que el cortisol y la hormona del crecimiento también generan proteólisis y lipólisis para generar gluconeogénesis en el hígado. Como resultado final tenemos grandes cantidades de glucosa en la sangre. Y tú te preguntarás, oye, ¿y entonces por qué tengo una hiperglucemia? ¿A dónde se va esa glucosa? En el estrés. Bueno, se cree que hay niveles altos de glucosa circulantes porque esa glucosa se va al encéfalo y se va a las células dañadas o las células que tienen o están teniendo ese daño. Esa glucosa va a las zonas que están teniendo ese daño. Esa glucosa que sirve como energía para las células va directamente a las células dañadas. No se necesita en otro lugar. Por eso es que el cortisol, la hormona del crecimiento, genera esa resistencia de insulina en otras partes del cuerpo para que no se vaya la glucosa a otros lugares, a pesar de que la insulina esté estimulándose. Esa es la función. Compañeros, este fue el capítulo de hoy donde se resumieron todos los sistemas. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo y adiós. Si tienen alguna duda, pregunta, háganmelo saber y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Adiós.